Marcos 5:22 comienza el texto contando esta historia. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le dio se postró a sus pies. Y les rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis tanto? ¿Por qué alborotáis tanto? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esto es una escena tremenda de uno de los miles de los milagros que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Me gustaría hablarle en esta mañana sobre el temor. Contra el temor, la fe. Y este es el título de esta mañana. Contra el temor, la fe. Acabamos de leer una historia que te va a ayudar muchísimo, que nos va a ayudar mucho a todos en este tiempo que estamos viviendo, sobre todo en los momentos cuando nos viene la angustia, cuando nos viene el pánico, cuando nos viene la ansiedad, cuando nos vienen los temores que quieren hacer mella en nuestras vidas. Y esta palabra que hemos leído hoy se va a levantar en tu espíritu. Yo lo creo que se va a levantar en tu espíritu, en tu mente y en tu actitud de corazón, como una defensa contra el ataque del temor. Contra el ataque del temor. Una niña había muerto, hemos leído. Tenía 12 años. Y el Señor entró en aquella casa donde había llegado la muerte. No se sabe, ni lo dice el evangelista, cuál fue la causa. Solamente sabemos que quizá alguna enfermedad, ¿verdad? Nos podemos imaginar que la niña había muerto a causa de ella, pero no lo refiere el evangelista. Y el Señor dijo algo que pareciera extraño en el versículo 38. Acompañarme. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Al Señor le llamó la atención el alboroto. Jesús entra, ve un gran alboroto y la gente lamentándose. Parece como que al Señor le llamó este alboroto la atención, el ruido que estaban haciendo. Y no porque al Señor no le estuviera importando lo que estaba allí sucediendo en aquella casa, ni los sentimientos que la gente estaban expresando, sino que para él estaban haciendo mucho ruido por algo tan pequeño y no por eso estaba desestimando la tragedia que había en aquella casa. Lo que el Señor quería expresar al ver ese alboroto era que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida debemos escoger la fe sobre el temor. La fe sobre el temor. Momentos antes le habían dicho al padre que su hija había muerto y que no molestara más al maestro. Pero Jesús le dijo esa frase que verdad que la cogemos siempre nosotros para nuestro corazón, para nuestra vida.
no temas. No temas, cree solamente. Por eso al llegar a la casa se sorprendió al ver todo ese alboroto. Y lo que Jesús quería decirle es, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, estoy en tu casa. No hagas tanto alboroto de algo tan pequeño. Estamos viendo, ¿verdad?, en nuestras vidas situaciones muy extremas. Muchos estamos viviendo y el mundo está viviendo muchas situaciones extremas. Todavía continúa el COVID, la guerra, la inflación, ese aumento de los precios en aquellos productos que más necesitamos. Y todas estas situaciones a veces nos llevan a un apagón espiritual. Y Dios quiere darnos sentido común para tratar todo esto, pero desde su perspectiva. Cuando tú comparas todo esto con Jesús, cuando tú ves a Jesús parado en la puerta de esa casa, observando cómo las personas se están comportando ante una tragedia, sin importarle quién acababa de llegar. Nadie se había dado cuenta a quién el principal de la sinagoga había invitado a entrar en su casa. No percibieron que la solución la tenían delante de sus ojos. No debemos hacer tanto alboroto cuando Jesús está cerca de nosotros y por nosotros. El espíritu de temor anda suelto a nuestro alrededor para preocuparnos. Eso es lo que hace el espíritu de temor. Preocuparnos, estresarnos, apresarnos y hacernos sentir que ya hemos llegado al final. Pero esa no es la realidad cuando tú caminas con Jesús. No hemos llegado al final. Dios va a seguir bendiciendo tu vida. Dios va a seguir bendiciendo tu familia. Dios va a seguir bendiciendo tu casa. Dios va a seguir bendiciendo tus hijos. Dios va a seguir bendiciendo tu matrimonio. No es tarde para actuar. Dios sabe el momento para intervenir sobre tu vida, sobre mi vida. Tienes que aprender a tomar la palabra del Señor y afianzarte en ella. Y cuando sientas el temor amenazante, cuando sientas la ansiedad, cuando sientas el estrés, esta palabra va a venir a tu vida como un escudo, desafiando los temores y desbaratándolos. Aleluya. No temas. Cree solamente. Aleluya. Dios quiere hablarnos. No dejes que el alboroto, el ruido espiritual inunde tu corazón. El Señor está contigo. Él sabe dónde tú estás. Él conoce tu dirección. Él sabe en cada momento dónde estás situado, dónde estás situada, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que está viniendo a tu vida, qué historia es la que estás viviendo. Él conoce, Él sabe. Él sabe. No importa lo que viene a tu camino. No importa lo que pueda venir a nuestra vida. Nuestra reacción debe ser la fe en Él. Escoge la fe sobre el temor en esta mañana. Aleluya. Escoge la fe sobre el pánico. No te quedes llorando, lamentándote, haciendo tanto alboroto por nada. ¿Qué cosa hay que Él no pueda hacer? Él lo ha manifestado muchas veces en la palabra. ¿Qué cosa hay que yo no pueda hacer? Podríamos contar cada uno de nosotros testimonios del mover de Dios. Y a veces cuando nos vienen situaciones extremas, nos olvidamos. Nos olvidamos de quién es al que estamos sirviendo, quién es el que nos está cubriendo, quién es el que nos da vida cada día. Nos olvidamos. Cuando comparamos todo esto con el poder sanador de Dios, vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque vamos a confiar en Él, en que Él va a actuar y en que Él no nos va a dejar solos. Hermano, pensemos cómo es el Dios a quien nosotros servimos. No temas. Cree solamente. Cree lo que dice su palabra. Que ningún arma forjada va a prosperar en contra de nosotros. Que su amor no nos va a abandonar.
que a pesar de cada situación, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestros errores, Él no va a dejar de amarnos. Él no va a dejar de amarte, hagas lo que hagas. Nadie nos puede arrebatar el amor del Señor. Aleluya. Y aunque nos veamos rodeados y en peligro de muerte, creámosle a Él. Creámosle. Estamos escuchando y viviendo, ¿verdad?, tantos testimonios de hermanos ucranianos que están creyendo en medio del peligro, en medio de la muerte, en medio de la destrucción. Y siguen creyendo, porque ellos saben en quién han creído. Ellos saben que Dios va a ser su respuesta. Él sabe que Dios un día va a levantar su país. No podremos entender muchas cosas, pero el Dios Todopoderoso, Él es el Rey, el que gobierna las naciones. Y Él sabe lo que está haciendo, aunque no lo entendamos. Y al final veremos su plan. Aleluya. Nuestra cultura nos lleva a vivir temores, nos lleva a vivir en temores. Pero tenemos que levantarnos y luchar y esperar con fe el mover de Dios en nuestro favor. Así que yo te invito en esta mañana a que tú escojas la fe. Nuestra generación tiene a su alcance, hemos visto muchísimas tecnologías. Vivimos en una generación mucho mejor que la de nuestros padres y la que de nuestros abuelos. Yo me acuerdo cuando no había fregona y había que tirarse al suelo y fregar con un trapo. Cuando no había lavadora. Y hoy tenemos de todo. De todo. Y aún así vivimos con temor, con queja. No apreciamos lo que tenemos. No es que no debamos preocuparnos por nada, pero sí creer que nuestro tiempo está en sus manos. Porque Él ya venció. Y tú tienes que creer que tu vida, tu familia, está en sus manos. Porque Él ya venció. El diablo está vencido, ya no tiene las llaves de su propia casa. Jesús se la arrebató. Jesús se la arrebató. Y Él es el que tiene las llaves de tu vida, de tu casa, de tu familia en sus manos. Aleluya. Aleluya. Él está vencido. Cuando veas la televisión, cuando te pares a ver las noticias de la televisión, tienes que decirte, Dios está por mí. Él está conmigo. Él no abandona a los suyos. Tengo que confiar en Él. Escoge la fe sobre el temor y no dejes que te atrape. Acuérdate de los 12 espías que enviaron a reconocer la tierra. Cómo vinieron llenos de temor y cómo contagiaron al pueblo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y vinieron diciendo, allí no podemos vivir en aquella tierra. Dios les había regalado una tierra, la tierra prometida, están enfrente de ella, mandan unos espías para que vean cómo es esa tierra, mandan a 12 y vienen -2 atemorizando al pueblo. No, allí no podemos nosotros vivir. Aquellos son tierras de gigantes. Ellos se tragan a sus moradores. Además son de gran altura, es imposible vivir allí. Y el temor se apoderó de todo el pueblo. Fijaros lo que hace el temor. Fijaros lo que hace las palabras que no tienen la confianza puesta en el Señor, ni en sus promesas. Habían pasado tantos años de esclavos, Dios los liberta, les dice que los va a guiar, los va a llevar a una tierra, les va a regalar una piedra, solo que la tienen que conquistar, y ahora ya allí enfrente de la promesa empiezan a quejarse, porque cuando inspeccionan esa tierra se fijan solamente en las cosas negativas. No estaban creyendo en Dios. El temor se apoderó no solamente de ellos, sino de todo el pueblo, porque lo contagiaron. Porque el temor es como una ráfaga de fuego, hermano, que inunda todo lo que está cerca de él. Qué importante es escoger la fe. Menos mal que hubieron 2 espías, Josué y Caleb, de entre esos 12. Gente de conquista, gente vacunada contra el temor, gente de fe, que dijeron,
tomemos esa tierra porque más podremos nosotros que ellos. Gente que estaban confiando, no se dejaron vender al temor. Conocemos la historia, ¿verdad? Más tarde Dios escogió a Josué para conquistar esa tierra y vemos que el primer pueblo que cayó fue Jericó. ¿Quién le iba a decir a Jericó que sus murallas, que eran inquebrantables, que tenían fama en los alrededores, cayeron sin intervención de un israelita? Dios las derribó y el pueblo entró y tomó esa ciudad. Y luego siguió la ciudad de Ai y también la conquistaron, también cayó. Y cuando el rey de Jerusalén, que era el próximo pueblo, se enteró, Adonisedec, de que los israelitas habían tomado Jericó, habían tomado Ai, ya él se veía cercana a su destrucción, que es lo que hizo que se apoderó de una tierra, quería apoderarse de una tierra que se había hecho aliada con el pueblo de Israel, Gabaón. Porque los gabaonitas, cuando vieron todo, fueron más listos. Dijeron, vamos a alistarnos en las filas de Josué, vamos a alistarnos con los israelitas, porque vemos que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro. Pero cuando este rey de Jerusalén convoca a 5 reyes de los alrededores para ir a destruir a Gabaón, porque sabía que contra los israelitas no podía, y los gabaonitas le pidieron ayuda a Josué, y Josué levantó su ejército y se fue a defender a los gabaonitas y luchó contra esos 5 reyes. Y los venció. Y Dios hizo grandes milagros en esa batalla. Porque ya estaban cansados de guerrear y ya el sol se estaba poniendo. Y Josué le pidió un milagro al Señor de que el sol se detuviera en Gabaón y que la luna se detuviera en el valle de Ajalón. Y sucedió. Dios detuvo el sol por su pueblo, detuvo la luna hasta que terminaron contra aquellos 5 reyes. Ellos huyeron, 5 ejércitos, hermanos, contra el pueblo escogido de Dios. Se escondieron en una cueva estos 5 reyes y los israelitas descubrieron qué cueva era. Y los buscaron, los sacaron y se lo trajeron a Josué. Aleluya. ¿Sabéis qué hizo Josué con estos 5 reyes? ¿Lo sabéis? Llamó a los guerreros, me imagino que serían los líderes de cada tribu. Los llamó y los puso allí enfrente. E hizo que estos guerreros tiraran al suelo a esos 5 reyes. ¿Y sabéis qué hizo? Dice, colocar vuestros pies en sus cuellos. Porque así es lo que hace el Señor con vuestros enemigos. Gloria al Señor, aleluya. Nuestros enemigos están derrotados, hermanos. No lo piensen ni por un momento. Ellos derrotaron a sus enemigos y tenemos que creer en el Señor de que Él va a derrotar también a nuestros enemigos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Luego Josué fue y los ahorcó. Yo me gustaría que en esta mañana, de verdad, tu corazón se levantara. Tu corazón se levantara pensando que Dios está contigo, que está a tu lado, dándote la fuerza para pisar el cuello de tus enemigos, para pisar el cuello de la depresión, para pisar el cuello de tu estrés, el cuello de tu apatía, el cuello de tu temor, de tu preocupación, de todo lo que te angustia. Puedes pisar, hermano, el cuello de tus enemigos. Aleluya. Ellos los derrotaron en un instante. Y Dios sigue hoy derrotando a nuestros enemigos. En aquella batalla, dice la palabra del Señor en Josué, que Dios los defendió haciendo caer piedras de fuego sobre el ejército enemigo. Y hermanos, murieron más por esas piedras que por los israelitas con sus espadas.
Es que tenemos que creerle a Él. Es que el temor no debe de estar en nuestras vidas. Cuando te venga, acuérdate de la palabra. Levanta esta palabra en contra cuando el temor te venga a apresarte. Hoy el Señor nos va a ayudar a derrotar a nuestros enemigos. Créele a Él. No hagas tanto ruido de tus luchas. No hagas tanto ruido de tus preocupaciones. No hagas tanto alboroto. El vencedor está aquí. Aleluya. Está cerca de ti para destronar, para derribar todos los que quieren arrebatarte tu vida. Él está aquí para destronar, para arrancar esos vínculos de temor que a veces echan raíces, dejamos que echen raíces dentro de nosotros y nos impide que nos podamos mover. Aleluya. El temor no quiere que tú heredes lo que es tuyo, la herencia que tenemos de parte del Señor. Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis tanto? ¿Por qué? La niña no está muerta, sino que duerme. Y el Señor se acercó y tomó la manita de esa niña y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y esa niña de 12 años se levantó y comenzó a andar. Escoge en esta mañana la fe, no el temor. Agárrate al vencedor en esta mañana. Dios te está pidiendo hoy tu mano. Dios quiere hoy tomar de tu mano, levantarte de esa cama espiritual donde tú estás postrado, donde tú estás postrada. Quiere levantarte de tu sueño de temor. Talita Cumi, iglesia. Iglesia, Talita Cumi. Dios quiere levantarte, aleluya, en esta mañana. Talita Cumi, iglesia. Talita Cumi. Él quiere levantarte en esta mañana. Confiemos en Él. Él está ahora mismo en la entrada de tu habitación. Él está ahora mismo en la entrada de tu corazón. Y te está mirando. Y te está mirando. Y no te importe si la gente se burlan porque tú le estás creyendo a Él. No te importe. La gente sabemos que no quieren saber nada de Dios. Y cuando les vas a hablar de Dios a veces se burlan. Yo paso de eso. No importe. Que no te importe si se burlan de ti porque tú le crees a Él. Nosotros no vamos a temer. Vamos a creer solamente en Él. Yo te invito en esta mañana que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Me gustaría que pudiéramos hacer una oración todos juntos, conscientes de esta palabra. Y me gustaría...